Muy buenas noches, los saluda Rebe Torres, sean bienvenidos a su espacio Valora tu vida sin adicciones. Para todos los que se conecten en este momento, los que simultáneamente vean esta sesión en el canal de YouTube o se conecten a través del grupo cerrado de Facebook, pues sean bienvenidos. Prácticamente creo que sería la última sesión de este año, a lo mejor la próxima semana todavía alcanzamos y tenemos un periodo de descanso obviamente por fin de año, por vacaciones y pues porque creo que son las fechas en que todo lo aprendido tiene que ser practicado. Y qué mejor que en nuestro primer campo de misión, primer campo de batalla, que es con tu núcleo familiar. La finalidad de este grupo es practicar o conocer los 12 pasos de AA. Generalmente pues se menciona AA y la literatura base que utilizamos aquí pues es literatura de AA porque son los fundadores, son los creadores y a partir de ahí, como lo he dicho en sesiones anteriores, se ramifican o se desprenden muchísimas otras agrupaciones con su propia problemática y su propia literatura, algunos de ellos. Pero la columna vertebral o la médula es la literatura pura de los 12 pasos, del Libro Azul, de Alcohólicos Anónimos, de algunas tradiciones, de, bueno, si yo contara todos los folletos y libros que tiene la Asociación Mexicana de AA y todas las traducciones y todo las nuevas versiones que han sacado, pues la verdad es que hay muchísimos libros, hay muchísimos folletos, hay muchísimo material que puede ayudar y que de una u otra forma hemos hecho contenido de programas, de sesiones, pero hoy voy a hablarles de este libro y de un capítulo en especial. Hoy titulé el tema del día, Los que buscamos a Dios. Y el libro del cual voy a hablar hoy, AA llega a su mayoría de edad. Esta es una edición especial que me regalaron cuando me querían en todos los grupos. Y hay un capítulo especial que habla de Alcohólicos Anónimos visto por la religión. Algunas cosas lo he platicado en algunos puntos, pero hoy me gustaría profundizar en esto. En sesiones anteriores yo hablaba sobre algunos chicos que últimamente han llegado conmigo a buscar ayuda y que están consumiendo algún tipo de sustancias. Y chicos, bueno, me refiero, he tenido chavos entre 15 años, que es el más chico que tengo de consumo de sustancias, hasta 30, 32 más o menos, que yo todavía los considero chicos, jóvenes, que están como en este periodo de consumo de sustancias o de apego a alguna conducta, pero sobre todo sustancias, y porque viene la época pues de posadas, convivios y de que se parten, algunos se van así de corrido, ¿no? Y que parte de lo que yo estaba hablando con ellos, lo decía en la sesión anterior, hubo dos casos específicos que quiero comentar. Llegó conmigo una señora que llevó a su hijo por primera vez a una evaluación. Su hijo tiene 27 creo, 25, 27 más o menos. Y la verdad es que ella ya había hecho muchas de las sugerencias que hemos dado aquí. Lo corrió de su casa, le cerró las puertas, le cerró el acceso económico, parte de algunas cosas que ella intentó pues para poner límites a su hijo, ¿no? Lo trae conmigo y el chavo pues precisamente después de casi, bueno, él empezó a consumir desde muy joven, pero casi 2 años de límites y consecuencias que le han puesto sus papás. Se le cerraron las ayudas, se le quitaron todas las facilidades, y creo que desde la parte de los padres o de la pareja o de los hermanos, pues es bien duro poner un límite y seguir firme y respetarlo. Pero después de 2 años y cachito, su hijo pidió la ayuda. Y entonces van conmigo en esta semana que pasó. Y yo le decía al chavo, o sea, ¿y tú realmente ya quieres dejar de consumir? ¿Estás cansado? ¿Tienes el deseo de dejar de consumir? Sí, ya no quiero, ya no puedo, estoy perdiendo el tiempo, mi vida no tiene sentido, he tenido crisis, me está pasando esto, ciertos efectos secundarios y síntomas, y ya quiero la ayuda, ¿no? Entonces,
Dentro de la plática que yo les digo a muchos de los chavos, porque tengo varios entre esa edad, que sí quieren dejar de consumir, que están buscando una ayuda, pero que pues les cuesta un poco de trabajo. Tengo otro chico que también, voy a omitir nombres, llegó y dejó ciertas drogas duras y está en este momento consumiendo marihuana, y entonces para ellos en su cerebro es como de, pues es natural, es menos grave, voy a aprender ahora sí como a mantenerme, a tener cierto límite y no habrá muchas consecuencias, ¿no? Pero dentro de lo que muchos cuestionan conmigo es que no tienen deseos de vivir, y no porque quieran quitarse la vida, o sea, no tienen un plan de vida, no tienen un motor, no hay algo que te levante, o sea, todos se quejan que no les gusta el mundo capitalista y no quieren trabajar y no quieren estudiar, pero pues si vives aquí tienes que trabajar y tienes que ser productivo, pero a la par todos quieren ser famosos o todos quieren tener ingresos y disfrutar de la vida. Y están como en un punto, yo les digo a varios que están como en el purgatorio, que están como en el limbo. No sabes si te vas a tirar al hondo o al fondo o si vas a salir del pantano, ¿no? Y es un dilema muy grande, creo que no solo para los que consumen, para todos los seres humanos. En un punto de nuestra vida estamos en, como, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Como para qué trabajar? ¿Como para qué vivir? Una vez me tocó una señora en una sesión que llegó y me dijo, es que yo no tengo nada que me haga feliz, o sea, estoy con mi marido, tengo mis hijos, trabajo, hago lo que tengo que hacer, lo que me corresponde, levantarme, mandar a mis hijos a la escuela, atender a mi marido, trabajar yo, atender una casa, hacer comida, tener ropa limpia. Me decía ella, hago lo que tengo que hacer, pero mi vida yo no soy feliz. O sea, yo no tengo un sentido, no hay un incentivo, no hay un motor. Hago lo que me toca, pues ya estoy aquí, decía, y ni modo que deje a mi marido, y ni modo que abandone a mis hijos, pero yo no me siento feliz, yo no me siento una persona realizada, yo no le encuentro un sentido a mi vida, ¿no? Igual me lo dicen estos chavos, y es una etapa que a lo mejor muchos llegamos como esta parte de crisis existenciales. Dentro de las corrientes filosóficas, hay una corriente filosófica que precisamente así se llama, existencialismo. Y uno de los grandes existencialistas pues es Viktor Frankl, donde se cuestiona en su libro. De hecho, he tenido días que lo he estado releyendo y aquí lo tengo. Entonces, pues, para los que lo quieran buscar, este libro es una joya. Y él se cuestiona en este libro como que cuál es la finalidad de vivir, cuál es la finalidad de estar aquí. Obviamente hay una parte en donde él le tocó vivir los campos de concentración, y hay un relato en un capítulo donde él dice que había como dos sectores de tipos de personas, ¿no? Los que tenían la esperanza de salir de los campos de concentración y reencontrarse con su familia, salir vivos. Y había otros que habían perdido toda esperanza y que solo estaban esperando la muerte, porque pues conforme pasaban los días se daban cuenta que había menos personas con las que estaban en su entorno y que los iban matando a los judíos. Y perdían toda esperanza. Y entonces en este capítulo él empieza a describir como estos dos sectores, estos dos bandos, y él decía que aunque los dos tenían las mismas condiciones, los mismos alimentos, las personas que tenían un motivo para seguir vivos, un motor, los que querían encontrar a su familia y salir vivos de un campo de concentración, se les veía con mejor ánimo, tenían fe, tenían esperanza, vivían más, soportaban más las jornadas inhumanas que vivían, se quejaban menos, porque tenían un motor allá afuera, tenían un sentido de vida. Y los que estaban dentro de los campos de concentración, que habían perdido toda esperanza, eran más débiles, su postura era diferente, su mentalidad era de quejarse, morían más seguido, se desvanecían, se quejaban más, llegaban a tener crisis. Y el libro se basa un poco en entender que si tú no le encuentras un sentido a tu existencia va a ser pesadísima. Porque todos los días son es lo mismo, todos los días repetimos lo mismo, todos los días te puede ganar y comer y destruir la rutina. Y a lo mejor nuestros dilemas existenciales es que
debemos de vivir algo súper extraordinario para ser felices. Y lo que nos dice Víctor Frank es que no vamos por ahí. Dando un poco esta introducción y de lo que yo quería hablar el día de hoy de este libro, entonces yo les digo a estos chavos, si a ti no te motiva, porque muchos salen con que pues no estudié lo que quise, un chavo como yo ha perdido mucho tiempo, no tengo pareja, no tengo dinero, no estudié, aparte quieren un trabajo donde ganen bien, que a veces cuando yo los cuestiono en terapia digo, a ver güey, pero si perdiste 2, 3, 4, 5 años consumiendo la sustancia que hayas consumido, perdiste el tiempo. O sea, la literatura dice que hay que reparar el daño, pero no necesariamente siempre con el que dañaste, contigo. Te debes unos estudios, te debes vida, te debes la dignidad de persona que perdiste, te debes la autoestima que no tienes, te debes un chorro. O sea, reparar el daño o rehabilitarte es hacia ti primero, ¿no? Y entonces, lo que en algunos puntos el existencialismo nos dice entre Víctor Frank y diferentes filósofos, que el hombre tiene que encontrar un sentido de vida, porque nuestras crisis existenciales están en que el hombre está condenado a tomar decisiones. El que no decide no vive, dicen los existencialistas. Hay un punto en donde dan un ejemplo de la persona que no quiere tomar una decisión importante en su vida y que elige no elegir, está eligiendo, tomó la decisión de no hacer nada. Y entonces no te quejes, porque el resultado de esa decisión de no hacer nada lo vas a sufrir. No hacer o hacer trae consecuencias. Generalmente evalúa cuáles son las que tú estás tomando y las que te están afectando en la vida. O sea, yo les digo a ellos, o sea, el haber consumido trae una consecuencia, el haber sido infiel trae una consecuencia, el ver pornografía trae una consecuencia. O sea, tengo chavos que llegan y me dicen, es que yo quiero tratar a las chavas bien, pero hay imágenes en mi cabeza y de repente soy muy grosero, y son, yo les llamo efectos secundarios. Todo tiene un efecto secundario. Hasta que tú te hagas consciente que lo que a ti te afecta y a lo que tú tienes que renunciar, y sobre todo trabajar en esa parte, es lo que nos dice el programa. Entonces, una parte creo que es muy importante tener un acompañamiento terapéutico. Cuando hablamos nosotros de las dimensiones del ser humano, y en una parte lo abordamos dentro del taller de cuarto y quinto paso, entendemos o empezamos a entender cómo tenemos esta fragmentación los seres humanos, la parte física, la parte psíquica, la parte mental, la parte trascendental, la parte espiritual, la parte del ser, la parte del alma, como le quieran llamar. Y que todas las dimensiones del ser humano están fragmentadas, pero tienen que vivir en unidad, y que nosotros, precisamente lo hemos hablado en sesiones anteriores, pues estamos divididos. Pensamos una cosa, decimos otra, sentimos otra, hablamos otra, y esa es parte de la fragmentación que tenemos los seres humanos. Y algo que yo le decía a uno de esos chavos, porque él tenía como 4 meses que salió de un centro de rehabilitación, no, tiene más, pero tiene yendo conmigo 2 meses, y había vuelto a consumir. Y entonces, en el proceso de irlo platicando, yo le decía, bueno, reincidiste, te resbalaste. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué lo detonó? ¿Qué emoción te faltó manejar? Porque las recaídas o las reincidencias nos enseñan mucho si aprendemos a verlas. Y nos enseñan mucho a fortalecer la voluntad, y nos enseñan mucho a hacer conciencia, y nos enseñan mucho a vivir del arrepentimiento o de la vergüenza, y sobre todo, lejos de que te hundan más, lo puedes tomar como un impulso. Los errores que hemos cometido, conscientes o inconscientemente, si tú dejas de juzgarte y dejas, como dice la literatura, de tener una carga de culpabilidad y de vivir estas crudas emocionales, te pueden enseñar demasiado. Y yo creo que cada error tiene una finalidad, aprender. Pero dicen que el ser humano es el único que repite error tras error tras error, o conducta tras conducta tras conducta, esperando resultados diferentes. Cuando tú vas a terapia, cuando tú lees un libro, cuando ves un video, cuando escuchas un podcast, tú estás alimentando tu parte psíquica, tú estás alimentando tu mente, tú estás alimentando el conocimiento, tú estás utilizando o adquiriendo herramientas o información diferente
para que en su momento se procese y actúes diferente o tengas más elementos de donde aprender a conocerte. Si tú lees un libro de inteligencia emocional, si tú lees una novela, si tú lees un libro de metafísica, si tú lees un libro de AA, si tú escuchas una conferencia, la finalidad es que tú aprendas de ahí, porque habrá momentos de ocio que podrás pasar el rato, pero tiene que haber momentos de crecimiento, de aprendizaje. De hecho, María Alonso Puig dice, sería muy bueno aprender una cosa nueva cada día. Hace un tiempo yo estaba en una comunidad, tengo una amiga que lo hace muy seguido en un grupito que tiene de WhatsApp, en donde estudian ay, se me fue el nombre, estudian los proverbios, el capítulo de proverbios, ¿no? Entonces, todos los proverbios los estudian en un día, leen cada día un solo proverbio, creo que les daba para no me acuerdo el número, ¿para qué digo? Pero no dura tanto, creo que duraba creo que era como un mes y medio el grupito que hace por WhatsApp. Y entonces cada día ponía un versículo de proverbios y daba una pequeña reflexión. Y durante ese día te vas a aprender ese versículo y vas a reflexionar y lo ibas a tratar de hacer vida. Y entonces al siguiente día y al final de mes y medio pues ya te aprendiste proverbios, ¿no? Hay algunos maestros de Biblia que dicen lo mismo, o sea, si tú todos los días agarras un versículo de la Biblia y empiezas a hacer esto de la lección divina o a meditarlo o a rumiarlo o que simplemente te lo aprendas, a lo mejor en cierto tiempo pues ya leíste la Biblia, ¿no? Si nosotros vamos de acuerdo al año litúrgico, creo en 1 o 2 años, periodos litúrgicos ya leímos toda la Biblia porque constantemente van cambiando los evangelios según el año litúrgico que llevamos. Pero la verdad es que pues ni vamos a misa todos los días, ni le dedicamos tiempo, y ni lo meditamos, ni lo aprendemos. Y hay una parte en donde yo les decía a todos estos chavos, a uno le dije esta semana, creo que te he dado las herramientas suficientes y la información suficiente y seguiremos trabajando en tu historia de vida y en tus problemas del pasado, pero ya lo que sigue no te puedo ayudar yo. Le dije, no significa que no te voy a seguir viendo. Pero la parte que sigue de tu proceso, y eso lo viven todas las personas que tienen que estar en terapia, porque la finalidad de ir a una terapia en un inicio es conocerte, recibir información a través del terapeuta para que adquieras conocimiento, pero posteriormente ese conocimiento lo tienes que hacer vida. Cuando nosotros vamos a misa es lo que nos dicen al final, ¿no? Poder ir en paz y hagan vida lo que aprendieron o lo que escucharon hoy. Algunas parroquias o algunos sacerdotes lo dicen. Porque yo no le veo sentido que haya gente que llegue y diga, porque yo lo viví, no lo digo porque lleguen así conmigo, que duras 1 año en terapia pero te sigues sintiendo igual. Y vas y recibes información pero no la practicas. Y no es del terapeuta, a veces es de uno. Sí, Rebeca, y yo a veces les digo, es que ya lo platicamos. Sí, pero no lo he hecho. Sí, pero no pude, no me di cuenta. Sí, pero... Y no es que no queramos, pero creo que falta este ingrediente. La parte trascendental, la parte espiritual. Tú no vas a tener buenos resultados si no integras lo que está fragmentado. La parte psíquica con conocimiento, con lecturas, la parte física, pero te falta la parte trascendental, donde estas tres, como la Trinidad, vaya, son 3 personas diferentes, pero forman uno mismo, una misma persona. Y entonces hay gente que solo quiere trabajar su parte psicológica, su parte psíquica, su mente, sus pensamientos, inclusive con la parte física toman un medicamento, pero no llegan a la parte trascendental, no tienen un alimento espiritual, no conocemos el poder del espíritu, es más, no le creemos ni a Dios, no lo conocemos, sabemos quién es, pero no tenemos una relación cercana con él. Y este capítulo que habla, el libro, como les digo, se llama AA llega a su mayoría de edad. He hablado en diferentes sesiones de pero me voy a concentrar en este capítulo porque habla sobre cómo la religión le puede aportar a AA. Aunque tú vayas a un grupo, y obviamente pues siempre lo digo, la literatura de AA es una verdadera joya. Los grupos lamentablemente no siempre te va a ayudar un grupo. Yo ahorita tengo muchas personas que llegaron conmigo de otros grupos y gracias a Dios
ya no están yendo. Y no porque se queden aquí conmigo, sino que ya el grupo les dio lo que les tenía que dar y yo les decía, búscale, o sea, una se metió a clases de Biblia, otra se metió en diplomado Valora, otra, porque el grupo manejado por humanos te va a dar hasta donde el humano da. Y tristemente, si el humano no está preparado, y yo a veces lo veo aquí, yo hablo de lo mismo y me concentro en lo mismo, pero va a llegar un momento en que hoy veía un mensaje que lo quise autorizar y luego se me perdió. Pero aquí en el grupo de una persona que escribió un poco su testimonio y le agradezco enormemente, voy a buscar el comentario porque no soy tan tecnológica como quisiera a veces, pero nos escribía que tenía 2 o 3 años que me escuchaba desde Valora, que ha estado aquí en el grupo, que ha crecido, que la verdad a mí me encantaría conocer los testimonios de todos los que de alguna u otra forma están aquí. Veo los comentarios que me dejan en el canal de YouTube, hay gente que me escribe directamente a mi teléfono y me encantaría, no por mi ego, me encantaría por el que la gente vea que esto funciona, que la verdad es el programa transmitido de forma clara funciona, y no me doy el crédito a mí porque gracias a Dios hubo alguien que lo que yo enseño me lo enseñaron a mí y es como una cadenita que tú vas pasando. Habrá cosas que de lo que a mí me enseñaron a lo que yo transmito, pues ya hay parte de lo que yo estudié, ya hay parte de mi esencia, ya hay parte de mi forma de explicarlo porque no repito lo que me enseñaron, pero me dieron la información necesaria para hacerlo y que de una u otra forma es lo que yo trato de transmitir. Yo era así, dice la literatura. Nuestras historias expresan cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Yo cuando veo personas que llegan conmigo a sesiones, que me escriben, que llegan en la crisis y que después de 1, 2, 3 sesiones, las personas después del taller, las personas que como en este caso escribieron y decía, tengo tantos años, todavía lucho, todavía tengo crisis, todavía tengo estos defectos, porque pues obviamente sí vi que escribió algunas cosas muy personales, pero pues como en los grupos esto queda cerrado y es anónimo y esto sí no se publica. Pero esa es la parte de la comunidad, habrá alguien que lo anime, que le conteste, que diga yo también estoy pasando por eso, pero yo estoy muy convencida que no soy la misma persona de hace 6 meses o de hace una semana tan siquiera, o sea, mi mente se abrió, vi otro panorama, dejé de pensar de esta forma, me identifiqué que soy una persona bien víctima, bien negativa, identifiqué un resentimiento. El programa ayuda, no Rebeca, no valora, o sea, somos un medio y siempre lo ha dicho Lupita, nosotros somos un catalizador por donde pasa la energía o la información. El programa es lo que te ayuda, pero para que el programa haga clic contigo, para que tú estés aquí o para que tú lo practiques, hay una parte espiritual que no la hago yo, o sea, es lo que yo les digo a muchos. Hay una parte donde yo no te puedo ayudar, yo te puedo decir, y lo digo en el taller, los que viven en el taller de 4 y 5 paso, yo te puedo explicar cómo daña un resentimiento, teóricamente. En vida tú lo sabes. En vida, como la que dije hace poco, porque hablé con alguien del ejemplo que dije de la chava del pozole de mis amigos, que todavía no se para en las reuniones, y que dices, como un ego lastimado, como un resentimiento, como que ahora vienen las épocas, que decía un amigo que escuché en la radio, está por iniciar el simulacro navideño, donde fingimos que nos queremos, donde tratamos de perdonarnos, donde medio se nos ablanda el corazón y que nos sentimos algunos hipócritas. Bueno, a mí ya no me pasa, hace años sí me pasaba, hasta con la familia de mi mamá, con la familia de mi papá, con mis propios familia, o sea, no me sentí hipócrita porque creo que yo no me sentía digna, o me sentí hipócrita porque yo los envidiaba de alguna otra forma, o porque yo por dentro pues veía todo negativo y la podrida era yo, no los demás. Y creo que precisamente ahora que vienen estas fechas y que utiliza eso para doblegar o para eliminar tu orgullo o tu ego negativo. El ego no es malo si lo sabes educar. Las emociones no son malas si las sabes canalizar, si las sabes manejar. Y que ahorita todo lo que esté sucediendo te invita a trabajar con tu persona. Tengo un chavo que llegó conmigo a terapia y me decía que él no quería hablar, y lo he dicho en muchísimas sesiones, y no me importa repetirlo, pero que él no le hablaba a su hermana porque le caía mal su cuñado, ¿no? Y entonces, pues,
Han sido las cumpleaños y eventos, creo que uno de sus hijos hizo la confirmación o la comunión, no recuerdo, y que invitó a su hermana y que su hermana le dijo, pues voy, pero si va mi marido, y él dijo, no, no vengas. Y entonces y él me decía, no, es que yo hablé con un terapeuta y también hablé con un sacerdote o un religioso, no me acuerdo qué me dijo, y me dijeron que estaba bien. Es tu problema. ¿Te sientes bien de que tu hermana y tus sobrinos no hayan ido a un evento especial? No, pues sí me pegó. Entonces no está bien. Lo que te diga el hombre, lo que te diga el padrino, lo que te diga el terapeuta, inclusive aunque sean terapeutas, podemos decir estupideces, que podemos hablar desde nuestra humanidad y nos podemos equivocar. Inclusive el Papa puede hacer comentarios desde su humanidad y a lo mejor a muchos no les van a hacer clic. Y se ha dicho, el Papa ha hecho actuaciones humanas y ha hecho a veces comentarios humanos, pero cuando habla como lo que él representa, pues bueno, es diferente. Y en esas cuestiones, pues este capítulo habla de la importancia de la religión o la relación con Dios para que tú encuentres un programa diferente, para que esto te funcione mejor. Y voy a empezar a leer algunos puntos porque si no ya llevo casi media hora y no he empezado a leer. Pero trataré de aterrizarlo lo más posible. El capítulo se llama Alcohólicos Anónimos vista por la religión. Dice, casi todos los miembros llegan a creer y a depender de un poder superior que la mayoría de nosotros llamamos Dios. Prácticamente no se han obtenido plenas recuperaciones del alcoholismo o de la conducta o de la persona, dice, le voy a quitar la palabra alcoholismo y lo voy a dejar en paréntesis para que cada quien le ponga su problema. Prácticamente no se han obtenido plenas recuperaciones sin esta fe que es tan importante. Dios, tal como lo concebimos, es el fundamento sobre el cual esta comunidad nuestra está construida. Porque para que una agrupación funcione, para que un terapeuta funcione, no es por la parte humana. Dice que para que esto se sostenga, tienes que tener el elemento de Dios. Y luego menciona, en el campo religioso, aquí es donde les digo que invitaron a un padre que se llama el padre Edward Dowling, de la orden jesuita. Y este padre decía que este programa que ustedes mencionan es un padre que vive en la casa jesuita de la ciudad de San Luis, el padre Ed, que conoce prácticamente de dónde proviene todo lo que es este programa y que aprendió a conocer, escuchar y leer y saber sobre AA. Y él dice, el primer religioso que fue de su fe católica en notar la sorprendente similitud existente en los ejercicios espirituales de San Ignacio, fundador de la orden jesuita, y los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Resultado con ello la adhesión escrito en 1940. Bueno, habla de mucha historia y me voy a brincar algunos puntos. Pero este padre dice, permítanme sugerir algunas pocas ideas acerca de 3 palabras sobre las cuales se me ha pedido hablar y sobre las cuales vengo a ayudar o a aportar. Dios, nosotros y concebimos. Dice, y si ustedes tratan de escuchar con sus corazones como se los han hecho durante toda esta reunión, antes que con sus oídos físicos, creo que Dios les podrá dar respuesta. Cuando nosotros hablamos en el taller de cuarto y quinto paso, no sé si lo tenga ahorita aquí a la mano separado, pero hablamos de la parte, porque él separa los oídos físicos. Y hay una parte en el Catecismo de la Iglesia Católica en donde dice, los padres son los creadores del cuerpo del ser humano. Cuando tus padres tienen relaciones y están embarazados y está fecundado y empiezan la madre a crear el cuerpo, dice el Catecismo, los padres son los constructores o los formadores del cuerpo, principalmente la madre, ¿no? El padre aporta la parte genética, la definición del sexo, y la madre es la creadora o la formadora del cuerpo, dice, pero el alma de ese ser humano es de Dios. Esa no la crean los padres. Los padres pueden dar vida a un cuerpo humano, pero para que ese cuerpo humano sea un ser independiente y tenga alma y tenga su propia conciencia y se desarrolle y crezca y tenga vida propia, la da Dios. Y eso dice
Por eso es los que están a favor de la vida hablan desde el momento de la concepción, para que ese feto, o cuando tú vas y haces un eco, sientas un latido. En esa pequeña dimensión del feto ni siquiera se ha desarrollado el corazón. Esa vida la da Dios. No sé si me explico, porque ya son cosas como más teologiconas, pero espero que quede claro. Y si no, pues me lo ponen y ahorita trato de ser más claro. El Padre entonces dice, nosotros tenemos que entender que Dios es bueno. Primera pregunta que Él nos dice, ¿quién es Dios? Para ti, ¿quién es Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo concibes a Dios? ¿Qué concepto tienes de Dios? Porque primero dice Dios, nosotros, y concebimos. Y Él dice, concebir, a medida que nos movemos de la oscuridad y la confusa idea de Dios a una concepción más clara y precisa, debemos darnos cuenta de que nuestra idea de Dios siempre será insuficiente, siempre será insatisfactoria. Nuestra gran promesa es la comprensión y creer. Y yo creo que este es el dilema. Hace poco vino una persona a presentar un libro, creo que vino a esta fila. Sí, porque vi el video. Y hay un libro, José Pablo o Juan Pablo, de hecho él es el director de EWTN, ya últimamente yo he visto algunos podcasts de él. Hizo un libro que se llama Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. Y el libro se trata de, a través de la ciencia, a través de la química, de la física, perdón, a través de las matemáticas, habla desde la teoría del Big Bang, desde la creación del universo, desde las leyes de gravedad, y los científicos, porque no solo por él cita a muchos científicos, que hablan sobre la existencia de Dios, y él dice, no podemos negar la existencia de un Dios creador, del Dios Padre, del Dios, del Eterno, del que creó la creación, del que estuvo antes que cualquiera, y habla sobre todas estas cuestiones, porque nosotros conocemos el rostro de Dios a través de Jesucristo, y a través de lo que nos dice la iglesia, y a través de lo que dice también aquí este sacerdote, que para que tú tengas conocimiento de Dios, necesitas profesar una religión. Ahí sí no se meten en AA, pero él es jesuita y es católico, aunque me digan lo que quieran. Porque cuando a mí me toca ir a los centros de rehabilitación, luego yo me pongo a platicar con los chavos que están ahí de internos y me dicen que todos creen en Dios. Y entonces le digo, a ver, descríbeme a tu Dios. ¿Quién es el Dios en que tú crees? No, pues de todo he escuchado, desde la Santa Muerte, pues Dios, por eso, güey, pero ¿quién es Dios? Pues Dios, o sea, algunos dicen Jesús, otros no. No, pues yo creo en el universo, yo creo en la energía. Por eso, güey, pero tu Dios no tiene forma. Descríbeme a tu Dios. Porque en el Dios que tú crees te tiene aquí. A mí mi Dios no me permite drogarme o me hace tener la conciencia de saber que drogarme está mal. Tu Dios te dejó drogarte, tu Dios te dejó robar, tu Dios te dejó ser infiel, tu Dios te dejó andar de ratero, tu Dios te tiene aquí. Porque dice mucho este autor, José Pablo, si tú no tienes un concepto de Dios y amoldas a Dios a tu humanidad, por eso hacemos lo que hacemos, porque tú vas teniendo un Dios no tan poderoso o no tan grande, lo vamos minimizando. Dios me permite hacer esto. Bueno, pues Dios me lo perdona. No, pues Dios esto. Y entonces dice, no vas a concebir un Dios poderoso si no lo conoces. Porque voy al punto. Yo cuando empecé a estudiar Biblia o estudiar teología o empezar a querer empaparme de conocer a Jesús, a Dios, a la iglesia, para que tú de repente tengas ciertas nociones, que no lo juzgues. La literatura dice que tengas una mente abierta y receptiva. Simplemente lee este libro, el Catecismo de la Iglesia Católica. Lee la Biblia. Para que tengas un conocimiento, habrá cosas que no estés de acuerdo con la iglesia, pero te ayudará a entenderlas. Y si no las entiendes, pues ten un director espiritual, métete unas clases de Biblia. Yo empecé por ahí, Yo, como les digo a muchos, yo te digo el camino que yo tuve. Pero como muchos me han oído, yo anduve de misionera y andaba con el Padre y yo no creía, o sea, se siente bien bonito. Pero una certeza de que Dios me quiere, de que murió por mí, de que me perdona,
O sea, por eso es el problema de los que están en el centro de rehabilitación. Digo, tú crees en Dios, pero no te puedes ni perdonar tú. No crees que te haya perdonado. Es más, no crees ni que murió por ti. Ahora que viene el siguiente acontecimiento litúrgico, ¿tú no crees que Jesús vino a nacer por ti? O sea, vino por todos los demás, porque tú no vales tanto la pena. Ay, escucha a todos los demás, pero a ti no. Desde el hecho que alguien dice, tú que estás bien cerquitas de Dios, pídele por mí. Pues tú también pídele, güey. No, pero tú estás bien cerquitas. Estamos a la misma distancia, dependiendo del recorrido de cada quien y la búsqueda y la necesidad de cada quien. Lo que dice este sacerdote es que la palabra concebir significa nacimiento. Y ahora que estamos en esta parte en donde viene la Navidad, lo que nos dice es, muchos de nosotros necesitamos contemplar cómo nace Dios en ti, cómo lo has experimentado, cómo llegas a la certeza de que Dios existe. O sea, a mí escuchar este autor y algunos libros que me han tocado leer sobre... hay un libro muy bueno que se llama Dios y los náufragos, que es el testimonio de pensadores que no creían en Dios, que eran agnósticos, que algunos eran ateos y que a través de vivencias personales creyeron y se profesan ahora creyentes o católicos. Que en algún punto yo le platicaba a este chavo, no voy a ventilarlo mucho, pero este chavo que reincidió, yo le decía, ¿por qué? ¿Sabes por qué no puedes? Le digo, ¿sabes por qué no tienes la voluntad de dejar de drogarte? ¿Sabes por qué no puedes salir adelante del pinche hoyo donde estás? Porque ya no se trata de que te metas ideas diferentes, porque para mí es hasta donde digo, la psicología ayuda, pero es limitada. La terapia cognitivo-conductual dice que cambia tus pensamientos, cambiará tu conducta. Y sí, pero para que tu conducta cambie, necesitas de la voluntad, necesitas de la disciplina, necesitas del amor, necesitas perdonar para que cortes toda cadena que vienes arrastrando. Y todos estos elementos que te estoy diciendo no son humanos. No te los doy yo, no te los da el padrino, no te los da el terapeuta. Es más, tú puedes ir al templo y agarrar agua bendita y ponértela y con eso no tienes voluntad, ¿eh? Dice el catecismo de la Iglesia Católica. El acto de creer, de hecho lo voy a leer tal cual porque luego se me baila bien. Dice, punto 154, el catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la fe es un acto humano. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es al contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. El hombre puede depositar su confianza en Dios y adherirse a las verdades de Él reveladas. La fe y la inteligencia y la voluntad humana cooperan para tener una gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiste a una verdad, en donde cual nosotros, esta voluntad movida por el Espíritu Santo, nos da la gracia de creer. Y yo a veces les digo a muchas personas que es que la fe en Dios no se explica, se vive. Y yo puedo explicar la mía o tratar de explicar lo que yo siento cuando hablo con Dios, cuando veo su presencia, cuando me suceden cosas, cuando le suelto algo y digo, ay, ya es su problema. Yo confío tanto en Él que lo va a resolver. Bien o mal, lo va a resolver. Pero aprendí a soltarlo porque creo en Dios. Cuando yo le digo a alguien en terapia, pues suéltalo. Pues ¿cómo lo suelto, Rebeca? Pues no sé decirte. Les digo, pues reza, pídele a Dios. Educa tu mente, eso te va a ayudar. Pero para que tengas esta voluntad, es una gracia, es un acto de fe. Y la fe no se estudia, perdón que lo diga así. Tú puedes ir a 20,000 pinches clases, pero 20,000 clases de Biblia y tomarte todos los talleres del Padre Larrañaga, ir todos los días a misa y comulgar todos los días. Pero si tú no tienes que sí sirve, no digo que no, pero tú necesitas, para mí la fe es como cuando tienes una caja de cerillos, iba a decir cigarros, de cerillos, y el cerillo aparte. La fe es ese que prende. No sé cómo yo lo podría explicar en la parte humana. O sea, esta es la vida, este eres tú, y cuando te mueves, cuando haces clic, cuando tú
no sé si les ha pasado que de repente hay cerillos que están humedecidos y tratas de prenderlos y no prenden. Yo creo que esa es parte de la búsqueda de la fe. O sea, cuando tú ves, y si no, agárrense un momento y mediten prendiendo un cerillo. O sea, cuando hasta escuchas el ps y prende el cerillo, yo creo que ese es el acto de fe. Ese clic solo te lo da tu relación con Dios. Por eso dice este padre, es que concebir a Dios no es creer. Yo creo que Dios existe. A través del intelecto lo puedo hacer. Yo siempre lo he dicho, yo soy una persona que nunca ha tenido, siento la unción, siento a veces mi corazón caliente. He llegado al punto que a veces comulgo y me dan unas ganas de llorar, que a veces estoy leyendo la Biblia y se me quebra la voz. O sea, que sí siento esa presencia de Dios en mí y en mi vida, sí. Pero yo nunca o sea, a pesar de que fui a muchos lugares de carismáticos, estuve yendo con los cristianos, y los cristianos ya ven cómo son acá no tengo nada contra ellos, pero yo nunca sentí nada de eso. O sea, no, hay una vibra, pero yo no la vivo como los demás. O sea, inclusive llegué a ir también a Casa Cornelio, aquí, no nomás con los cristianos. Llegué a ir a un chingo de lugares porque yo quería sentir como la gente. Y yo vi algunos que cerraban los ojos y movían las manos y hablaban en lenguas, y a mí nunca me pasaron esas cosas. Y creo que como todos, y como dice, hemos pasado las dilemas y las noches oscuras de pensar y decir, ¿por qué yo no siento a Dios de esa forma? Pero a través del tiempo yo me he dado cuenta que yo he conocido a Dios y mi fe se ha cimentado mucho más en Dios a través de la lectura y del intelecto y del estudio. Conforme más estudio y más compruebo, más me convenzo, tal vez intelectualmente, y a través de del espíritu hace como ese clic. Y creo que, espero no divagar mucho, pero estamos en un momento de gracia, me crean o no, pero estamos en un momento en que Jesús va a venir por ti. Ay, miren, siento tan bonito. Por eso luego digo que tanto convivir con Lupita que hasta lloro también de todo. Pero estamos en un momento donde se abre la gracia, porque todos llegamos a ablandarnos con la Navidad. Habrá algunos Grinch que no, pero la verdad es que todos en algún punto deseamos lo mejor, tratamos de reconciliarnos, tratamos de querer, nace una nueva esperanza, va a venir un año nuevo y toda la gente es de borrón y cuenta nueva. O sea, pues créelo, güey, pero para que lo creas tienes que tener y este acto de fe, este acto de voluntad que tienes que vivir, y que en algún punto yo creo que de alguna otra forma la literatura de AA dice, yo creo que por eso muchos alcohólicos, de los que a lo mejor no les han conducido bien su fe, que yo me incluyo en su tiempo, o no solo los alcohólicos, las personas que de repente éramos muy del mundo y que te encuentras con Dios y que luego quieres ser predicador y que hasta te ponen apodos de el padrecito, la santa, sí, la monja, porque dice la literatura que solo un acto de la providencia puede lograr tal transformación. No es una transformación humana. Para que alguien deje de ser sombra y se convierta en luz, o por lo menos en iluminación, es un acto divino. Habrá gente que cambie a través de su voluntad, de su persistencia, pero ese clic que necesitas, esa certeza, esa voluntad, esos cambios, tienen que ver con el creer. Por eso dice aquí, primero es Dios, después la palabra es nosotros, porque lo que dice la literatura es, a partir de que tú tienes un encuentro con Dios, nunca más vuelves a sentir la soledad. Por eso ya no eres uno, ya son dos, y son nosotros. Hay una frase de una canción de una rapera que me gusta, porque hay una parte en la canción donde dice, no estoy sola, estoy conmigo. Y en algún momento yo trataba de meditarlo, porque me gusta mucho esa canción. Y en la parte donde yo decía, yo entendía y decía, híjole, yo mucho tiempo me sentí sola, yo mucho tiempo me sentí vacía. Yo en el momento que he tenido mi relación con Dios, que lo he concebido, que sé quién es Dios y que lo siento, yo no me siento sola. Hay un nosotros. Erróneamente nosotros vemos la palabra nosotros, vaya el pleonasmo, perdón, en lo exterior. Vamos a ser un nosotros cuando tenga pareja.
Vamos a ser un nosotros cuando esté con mis amigos. Vamos a ser un nosotros cuando alguien esté a mi lado. Y qué bueno que puedas desarrollar tu sociabilidad y tu empatía y lo que tú quieras. Pero el principal nosotros eres tú con Dios. Por eso dice una parte de la Biblia, el que está con Dios, ay no, se me fue, ¿cómo va? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Sí, esa es una. Pero hay otra que habla de el que está, dejen que me acuerde, y si alguien la conoce, que me la ponga en los comentarios. Y dice este sacerdote en esta parte del libro, 1, Dios, nosotros y concebir. Conocer a Dios, concebir a Dios, y Dios y yo somos uno. Y Dios está en mí. Y hay una partícula de Dios que está dentro de mí. Hay una parte de Dios, porque mientras yo esté viva, mientras yo respire, mientras Dios quiera, yo amanezco mañana. Si Dios no quiere, no amanezco. Entiendo que somos libres y que somos humanos y que tenemos libre albedrío. Y si no amanezco mañana porque por mi estilo de vida, porque no te cuidaste, porque por lo que yo les digo, no es que Dios permite el mal. Dios te da libertad, y si tú tienes un estilo de vida que te va a matar, pues eso no es de Dios, güey, eso es tuyo. Ya cuando llegues con Dios, pues le dirás. Pero mientras tú entiendas que Dios está en ti y que Dios está contigo, te va a costar más trabajo hacer cosas que lo dañen o que te dañen a ti. Que creo que dentro de todo, la Biblia nos da muchas respuestas. Yo a veces les digo a algunos, ¿crees en Dios en terapia? No. Pues ni modo, te voy a contestar con cosas de la Biblia. Y a veces les contesto con cuestiones filosóficas, pero de una u otra forma nos llevan a lo mismo. Y entonces le digo, mira, hay autores de metafísica, los autores cristianos. A mí me gusta mucho cómo escribe Deepak Chopra, que es hindú, y él profesó la religión de Mahoma, creo que son los que son hindús, sí. Y algunos otros que se denominan iluminados, de alguna otra forma siempre citan la Biblia o citan a Jesús. Para mí tiene una riqueza de información, tanto espiritual como humana, que nos da una ley de vida. Y entonces, parte de lo que nos dice aquí este sacerdote es que tienes que llegar a nosotros. Y yo a veces le digo, güey, no sé cómo decírtelo, tú busca tu encuentro con Dios. Ve a un retiro, vete a un curso. Yo la verdad les digo, mi camino ha sido los talleres de oración y vida del Padre Larrañaga, mi querida Margarita y Katia, que ahorita que lea sus comentarios, si pueden dejar los datos, y si no, ustedes búsquenlos en su parroquia, y si no, búsquenlos en internet, están algunos talleres. O sea, son escaloncitos que tú vas adquiriendo. La fe no es humana. Para que tú puedas tolerar a aquel que te intolera, necesitas a Dios. Por muy humano que tú le quieras meter y decir, no me afecta, pues no te afectará un ratito, pero para que tengas la voluntad y la tolerancia y la suficiente empatía para tolerar al que está descarriado, aunque se oiga muy mamucas, necesitas a Dios. La paciencia no la da Dios. Las virtudes vienen de Dios, los defectos vienen de la carne. Tú no puedes tener virtudes, o no puedes desarrollar virtudes y sostenerlas si no tienes una relación con Dios, perdón que lo diga así. La paz la da Dios, el amor la da Dios, no la da el hombre. No la mundanicemos, porque obviamente es lo que yo les digo a los chavos. Claro, güey, tú fumas mota y sientes paz, pero ¿cuánto te dura? Tienes sexo y sientes alegría, ¿cuánto te va a durar? Robas y sientes placer, ¿cuánto te va a durar? Son placeres mundanos, son placeres que nos tienen, y lo dice la Biblia, atados a la carne. ¿Cuánto te puede durar? Te llegó el aguinaldo y te sientes bien feliz. ¿Cuánto te duró? Yo les digo a muchos, ¿cuánto te duró? El dinero no te da la felicidad. Y tú, en el fondo, yo creo, muchos predicadores lo mencionan de esa forma, en el fondo todos tenemos esta necesidad de ser un nosotros. Lo mundanizamos a una persona, pero cuando tú encuentras ese nosotros y sientes esa paz y tienes esa relación con Dios, y entonces yo a veces digo a la gente cuando llegan conmigo a terapia, ay, Rebeca, es que yo quiero tener seguridad. Pues hazlo, pues me da miedo. ¿Cómo le haces tú? Pues a mí también me da miedo, pero voy al punto. Yo a veces digo, Diosito, dame las palabras. Pues si me equivoco, chingue su, y si me critican, pues ni modo.
Ya quisiera que los que me critican se pongan aquí a hablar y se pongan a leer lo que he leído y se pongan a estudiar. Y ahí sale mi ego y luego, cállate, Rebeca, lo haces para Dios, lo haces para ti, lo haces para el que le sirva. Y ya. Pero yo a veces les digo, es que no sé cómo decírtelo, a mí no me da vergüenza llegar y hacer el ridículo, decir una tontería. Porque igual, si Dios me dio la capacidad de decirla, pues me dará la capacidad de resolverla. Y si no, pues ni modo, pues aprenderé del error y cambiaré. Pero si tú estás atrapado entre tu mente, que no te deja hacer cosas, porque ¿y si me critican? ¿Y si me veo ridícula? ¿Y si no? ¿Y si el otro? O tus miedos, o tus placeres. Estás atado a la carne, a la parte humana. Te falta desarrollar un chingo la parte espiritual. Mientras no tengas a Dios contigo, para mí siempre lo he dicho, yo tuve un gran sacerdote, de verdad lo digo siempre, el Padre Max, que nos ponía a hacer esto del Proverbios, pero con citas específicas de la Biblia. Entonces, yo me aprendí me aprendí los textos, no me aprendí al 100% todas las citas. Sé que está en la Biblia, pero sí, no soy como algunos de Isaías 13:24, no, yo no soy así. Pero sé que dice, y sé que dice en la Biblia. Y yo siempre le he dicho, yo tengo una cita bíblica tatuada aquí. De hecho, me la puse aquí y no tiene mucho. Bueno, a tener como unos 3 años. Porque es la mano con la que escribo, porque es con la que manejo, porque es una cita bíblica que siempre la trato de tener presente. Juan 3:30. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y para mí esa es mi cita bíblica. Había otra que me quería tatuar, que es Josué 1:9. Que de hecho hace poquito les posteé una película que se llama Encontrando la Fe. Bueno, a mí es una película cristiana, claro, porque luego hay gente que sí me dejó comentarios, porque salió un bautismo y pues obviamente tienen más producción y es una película cristiana. Pero me dio mucha alegría que cuando me mandaron esa película unos amigos y la vi, salió esa cita bíblica que es una de mis citas bíblicas preferidas. José 1:9 dice en algunos puntos, dice, no te he mandado como que las pruebas para que te quebres o para que sufras. Luego hay una parte después que dice, ellos te declararán la guerra, pero yo, tu Dios, Yahvé, tu Dios, estoy contigo todos los días. Y yo siempre era, cuando decía, es que Dios está conmigo, o sea, me estoy cayendo, pero Dios está conmigo. Y así te puedo decir muchísimas frases, Como lo digo, no me sé las citas bíblicas, pero tengo la certeza que están, porque en su momento las medité y las estudié. Pero en la parte cuando habla de los frutos del Espíritu Santo, de que la fe es la certeza de lo que no se ve, que la parte, bueno, es que yo creo que en esas cuestiones cada quien va encontrando su forma. Yo a veces les digo, en vez de que estés pensando tonterías, apréndete versículos de la Biblia, cree en Dios. Tu mente te va a decir que no es posible. Y hay axiomas en los grupos que dicen, haz como que crees y terminarás creyendo. Deja de hacerle caso a tu mente loca. Deja de hacerle caso a tus emociones. Deja de hacerle caso a tu pasado, güey. No existe. En vez de que, hay una frase que yo puse hace poco en la página que escuché. El miedo y la fe te exigen creer en algo que no es real, que no has visto, que no has comprobado. Tú eliges a qué creerle. Y tristemente la mayoría de la gente le cree al miedo. O le crea el pasado. Y cuando tú empieces a tener esta fe ciega, porque la fe es sembrar y cosechar, ir a regar, aunque no veas frutos, pero van a llegar. Y creo que en esa parte, cuando lo sientas, cuando lo veas, no te va a quedar duda de que Dios existe. Y no te va a quedar duda de que Dios lo hace por ti, para ti, que te quiere. Yo espero que todos lleguemos a ese punto. Ya no me va a dar tiempo para leer muchas de las cosas. Ay, quería leerles una oración que viene aquí, pero pues así, toda empañada no se puede. Pero lo voy a... Híjole, es que hay una parte de este capítulo que habla de los 12 pasos que llevan a Dios a través de la Biblia. Y lo quiero leer rápido porque la verdad es que no sé si me pueda conectar el próximo lunes y luego ya es 23 y tengo compromisos familiares. Y si es que esta es nuestra última sesión antes del año, quisiera terminarlo. Haré lo posible por el próximo lunes. Pero el lunes pasado fui a una reunión y me agarró el tráfico guadalajareño y pues no alcancé a llegar aquí a su casa. Lo voy a leer rápido.
Dice, ¿qué debería buscar el hombre a través de la experiencia? ¿Qué deberíamos aceptar en nuestra búsqueda de Dios? En la palabra sobre Dios, hasta donde debe buscar la persona, debemos de tratar de encontrar esta relación con Dios. Y lo dice, sabemos que los 12 pasos de AA llevan al hombre hacia Dios. Permítanme sugerirles los 12 pasos de Dios hacia el hombre. Que esto, bueno, a mí se me hizo lo más bonito que en su momento leí. Perdón si me va a dar la lloradera. Pero yo creo que es algo que este sacerdote, para este libro, como les digo, y no me los invento, pero pues no toda la gente tiene estos libros en los grupos porque ni los compran ni los leen. Para mí yo creo que los 12 pasos, siempre lo he dicho, y hacer un cuarto y quinto paso para mí fue un parteaguas en mi vida. Hubo un antes y un después de hacer un cuarto y quinto paso. Me conocí mis raíces, conocí mis heridas en el cuarto paso. En el quinto paso las solté, se las entregué a Dios. Y entonces cuando dice, los 12 pasos es el hombre hacia Dios, y luego menciona, estos son los 12 pasos, o los pasos, porque ni me acuerdo si son 12, de Dios hacia el hombre, la forma en que el hombre ha buscado a Dios. Lo voy a leer rápido, perdón, y leeré sus comentarios. Ya perdonen. El primer paso se describe en San Juan, en la encarnación. De hecho, creo que, no fue la encarnación. No, fue hace poco día, no, tuvimos la Asunción de María. No, la encarnación fue ayer o antier, creo. Dice en la encarnación, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Yo estuve en una comunidad hace muchos años, ay, es que luego quiero ver, que todos los días a las 12 de la noche nos conectábamos. Existía el MSN, no me acuerdo si les tocaba ese que está, o sea, estoy hablando de los viejitos, que hasta podías poner un zumbido. Y todos los días nos conectábamos a las 12 del día y rezábamos el Ángelus. Y hay una parte en el Ángelus que dice, ¿no? Y el verbo se hizo carne y habita entre nosotros. Nosotros le poníamos habita, no habito. Porque nosotros era, pues es que no habitó y se fue. El verbo se hizo carne y habita entre nosotros. Porque Jesús está en nosotros. Que no lo escuches, que no le hables, que no le creas, esa es otra cosa. Pero bueno, lo voy a leer otra vez. El primer paso se describe en San Juan, en la encarnación. El verbo era Dios y el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, o vive entre nosotros. Él entregó su vida y su voluntad al cuidado del hombre tal como él lo concebía. Está haciendo como la relación de los pasos del hombre a Dios y de Dios al hombre. El siguiente paso dice, 9 meses después y más cercano a nosotros por las circunstancias en que aconteció, es la natividad que estamos próximos a vivir. El tercer paso, que duró 30 años, fue una vida anónima y escondida. Este nos toca más de cerca porque se parece mucho al nuestro. El cuarto paso fueron 3 años de vida pública, que es lo que pudiéramos hacer de inventario de Jesús. El quinto paso, su enseñanza, el ejemplo, la oración del Padre Nuestro. El sexto, el sufrimiento físico, que incluyó la sed en el Calvario. El siguiente paso, el sufrimiento espiritual en Getsemaní. Con él se nos aproxima mucho más a nosotros. El alcohólico o el enfermo o el humano conoce muy bien así cómo nosotros, a través de la humillación, el temor, la soledad y el abatimiento y el vacío, finalmente tenemos que llegar a la muerte. Otro paso de Jesús o de Dios cercano a nosotros. Y creo que el pasaje donde Dios yacente descansa sobre el regazo de una madre humana está lo más cercano posible al punto más bajo de que la divinidad pudo llegar y que la mayor altura de la humanidad puede alcanzar. A través de todos estos conocimientos se acerca más a nuestra especie el entendimiento de Dios. Dice, el siguiente paso es la iglesia, la cual yo creo que es Cristo entre nosotros. Muchas personas dicen, me gusta el cristianismo, pero no me gusta la iglesia. Y lo puedo entender, lo puedo comprender, pero realmente eso suena un poco a decir, me gusta el agua potable, pero detesto la plomería. Y creo que tienes razón. Para que conozcas a Dios, dicen que para conocer a Cristo hay que conocer las Escrituras. Para tener una mejor relación con Dios, hay que tener una religión, la que quieras, pero tienes que tener una religión, porque si tú vas solo por tu cuenta, esos dioses no funcionan mucho, porque haces un dios a tu medida y
y pues no siempre. Dice, viene luego el 11º paso, que son los varios conductos o sacramentos para la ayuda de Dios a nosotros. Este gran conducto es el sacramento de la comunión. El verbo que fue Dios se hizo carne y se convirtió en nuestra comida tan cercana a nosotros. Ya me voy a callar. Y habla un poco este sacerdote y habla de la oración de la serenidad. La verdad es que yo siempre he dicho, a mí sentir la presencia de Dios me conmueve tanto. Entender que un Dios tan grande, tan fuerte, tan bueno, está contigo. O sea, que lo sientas, que lo conozcas, que lo vivas, que le creas. Termino con esto porque es una oración de este sacerdote. Yo nunca la había escuchado y la verdad es que me gustó mucho. Da ciertas oraciones, en conclusión, que habla un poco como del hombre buscando a Dios. Voy a leer algunas partes porque la verdad está muy larga. Pero dice, lo abandoné de noche y en el día, lo abandoné en el paso de mis años, lo abandoné en mi laberinto, en mi propia memoria y en mis lágrimas. Y luego me voy a quedar en esta última parte. Dice que después de que él habla como un tipo Hobbes y busca a Dios y le reclama a Dios, Dios le contesta. Y esta es la parte que me gusta y en algún punto yo me la repetía mucho, me iba al Santísimo y la leía y decía, bueno, no lo entiendo ahorita, espero que en un punto Dios me lo revele, ¿no? Entonces dice, Dios le contesta a esta persona, todo te lo quité, pero no para herirte, sino porque en mis brazos lo buscaras. Todo lo que creíste perdido en tus sueños infantiles, lo tengo en mis moradas. Levántate, toma mi mano, porque mi mano te sostiene y ven a mi casa. Ven tú, el más amado, el más débil, el más acongojado. No busques más, yo soy el que estás buscando. Y pues bueno, yo la verdad es que creo que Dios es tan bueno. Yo a veces le digo a muchos que están en sesiones conmigo, porque me queda muy claro que nada sucede ni antes ni después. Si tú tienes que escuchar hoy esta sesión o alguna otra es porque es el momento indicado. ¿Por qué? No lo sé. Nadie llega al grupo antes ni después, nadie busca terapia antes ni después. Como les dije, no pierdas la fe si tu familiar, si tu hijo, o sea, yo este chavo de verdad, la señora me dijo, 2 años, Rebeca, 2 años rogándole que tomara terapia y apenas me pidió la sesión. Y yo, ya no tengo citas, pero haré lo posible por verlo. O sea, y creo que en esa parte, como Santa Mónica, la fe, en el momento que tú pierdes la fe, tu vida pierde sentido, dice Víctor Frank. Y entonces, lo que yo te puedo decir es que tú no sufres, nosotros sufrimos por humanidad, por ego, porque las cosas no son como queremos, porque Dios no se amolda a lo que nosotros queremos. Pero como dice este sacerdote, amóldate tú a los planes de Dios y confía. Si no están pasando las cosas como quieres, Dios tiene un plan y tengo la certeza que se va a dar. No cuando yo quiera, cuando le dé su pinche gana, porque bueno, yo así hablo a veces con Dios. Ay, Diosito, es cuando tú quieras, está bien. Nomás déjame aguantar. Yo soy mucho, como decía San Agustín, nomás a mis propias palabras. Ponme donde quieras, pero dime cómo. Y dame las fuerzas. La frase de San Agustín Díaz, San Agustín decía, ay, se me fue. Dame lo que me manda, no. ¿Cómo decía San Agustín? Ay, daba a entender, la voy a buscar. Y si alguien la tiene, se la da. Pero San Agustín decía, pídeme lo que quieras y dame lo que me pides. Algo así decía San Agustín. Voy a leer algunos comentarios, si es que en algunos han dejado comentarios, si no, pues ya nos encontramos. Haré todo lo posible por conectarme el próximo lunes, de verdad, pero tengo un compromiso en la tarde y no sabría decirles, pero haré lo posible. Y si no, pues hasta el año que entra, ¿verdad? Perdón por la moqueada. Jessica, saludos. Lou, saludos de Perú. Me costó encontrar la fe, mi soberbia me alejó tantos años. Yo quería entender antes de creer. Yo estoy igual, mi querida Lou. Y entendí que jamás entenderé todo, pero sí siento su presencia en muchos momentos de mi vida. Mira que el 11º paso eso dice, de alguna otra forma entenderemos que Dios sí maneja nuestras vidas.
solo que no lo has dejado, solo que metes tus manos, solo que haces lo que te da tu chingada gana y por eso sufres. Por eso yo digo, ay, bueno, voy a aprender a fluir en la barca de Dios, en la confianza. Cuesta mucho, porque pues somos humanos, pero sufre uno menos o suelta uno más rápido. Mi querida Margarita, Dios nos permita conocerlo más cada día en todas las cosas que vivimos. Día a día yo ahorita no paso por un buen momento, estoy bien loca y no sé qué hacer con mi locura mental. Yo confío en Dios, así que sigo adelante. Pues ese es el paso, mi querida Margarita. María Estela, para mí Dios ha sido mi fuerza en todo momento. Más que nada en los momentos que me siento sola. Miren que en esta oración que les digo dice, todo te lo quité, pero no para que sufras, sino para que me busques. Y yo, cuando conocí esa oración, yo iba al Santísimo y yo, está bien, esto me duele mucho, no lo quiero soltar. Pero tú dices, y sobre todo si tú me prometes que yo es algo que le veo a los cristianos, ellos, Dios promete que seremos salvos, Dios, y lo creen, o por lo menos lo dicen muy seguros, pero pues hay que llevarlo a la vida. Arnulfo, el que está contra nosotros, está con nosotros. Marcos 9:40. Muchas gracias. Así es, la cita que estaba buscando. Livia, muchas gracias. Lou, te entiendo. Emocionar, recordar a veces cuánto realmente te conectas con Dios, sobre todo en momentos que has tocado fondo. Yo creo que todos en algún punto hemos tocado y todos hemos tenido revelaciones de Dios. La cosa es que no le hemos creído. Miren que este chavo que les digo que reincidió y volvió a consumir drogas, empezamos a hablar y yo le decía, esto busca a Dios. Y entonces en una de esas empieza a llorar y me dice, ¿sabes qué, Rebeca? Hace como 4 años, me dijo, hace como 4 años yo fui a un retiro y sentí a Dios, me dijo. Y me empezó a describir la experiencia de lo que él sintió. Dice, pero cuando yo le platicaba a la gente lo que sentí, lo que viví, pues drogadicto, todos me decían, andabas bien pirado, güey, estabas bien loco. Y dudé, dice, y yo le decía, ya ves, pero sí lo sentiste, sí lo conoces, sí te perdonó, que tu intelecto no te dejara creerles otra cosa. Y lloraba el chavo, y bueno, yo lo quiero mucho, tiene como 22 años. Y él, o sea, de repente lucha mucho con esta parte humana y los vicios, pero cuando me dijo eso, me trasladó a la página, a la parte del 11º paso, porque el 11º paso dice, de alguna u otra forma Dios se manifiesta en nuestras vidas, que no lo veas, que quieras meterle tu intelecto y le quieras dar una explicación, y la fe no necesita explicaciones intelectuales, la fe es creer, la fe es vibrar, la fe es sentir. Yo como les digo, para mí la fe es como ese pss, y la ves y el problema es como el cerillo, la fe te dura lo que dura el cerillo. Y pues cuando yo lo entendí en mis reflexiones así dije, no, pues no puedo ser un cerillito cada rato, tiene que ser permanente, porque si no vivimos del pss, pss, y la gente quiere sentir y sentir bonito para creer en Dios, y no se trata de eso, no, Dios no es un sentimiento. Puedes ir a una hora santa y reafirman tu fe, pero no puedes alimentar tu fe de sentimientos, en mi percepción y en mi experiencia. Ay, se me perdieron. Cecilia, saludos. Frank, saludos. Margarita, definitivamente Dios actúa y por eso es el tema. Ay, les mando un abrazo muy grande. Ya no me hagan llorar. María Arauza, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Gracias. Esa es la frase de San Agustín. Yo a veces le digo, o en mi lenguaje, ponme donde hay y dime cómo. ponme donde me necesitan, ponme donde hay y no permitas que me atonte, por no decir otras cosas, ¿no? Mi querida Elena, me llega hasta el alma oírte y ver esa emoción con la que hablas. Ay, pues es que a mí me emociona mucho Dios, lo quiero mucho. Te entiendo porque en mi despertar espiritual ha sido todo un viaje, pero ahora mi vida sin Dios no podría vivirla. Estamos igual. Te abrazo desde acá con mucho amor. Agradecería de haberte encontrado en mi vida. No, hombre, la que agradece y se siente totalmente bendecida y agradecida soy yo, créanme. ¿Cómo es que alguien con todo lo que yo hice y viví esté aquí hablando y recibiendo tanto cariño? Mi querida Katia, gracias Katia, un abrazote, nos vemos pronto. Maridán, muchas gracias. Sandra, ay, gracias. Bueno, son los comentarios que están, de verdad,
yo preparo las juntas y leo y luego digo la mitad de lo que leo, pero bueno, Dios me da las palabras y sale a veces no lo planeado, ¿verdad? Por lo humano. Como les digo, espero primeramente Dios poderme conectar el próximo lunes y de no ser así, pues como ya vienen, el siguiente es 23 y luego ya es fin de año y yo voy a pasar fin de año con mi familia en la playa. Entonces, pues deseo de todo corazón que vivan el nacimiento de Jesús en ustedes, no solo socialmente y simbólicamente, sino que tengamos precisamente concebir es nacer y que Jesús nazca en sus corazones, que empecemos una relación con Él, que entendamos que vino a la tierra y se hizo humano y se hizo hombre para vivir la experiencia humana, pero Jesús es una parte de Dios y es la parte humana visible. Creo que había hay un predicador español que me gusta esta parte que él decía, o sea, nunca vamos a poder entender a Dios, ni sus planes, ni su grandeza, ni su intelecto de Dios, porque si yo pudiera entender a Dios, yo sería Dios y no lo soy. Dios sabe más que yo, Dios puede más que yo, Dios ve más allá que yo, entonces nunca lo vamos a terminar de entender. Ojalá lleguemos a esa iluminación. Pero como Dios quería comunicarse con nosotros, como dice este sacerdote, nosotros siempre buscamos a Dios, pero Dios ha hecho cosas para comunicarse y venir a nosotros. Y uno de sus grandes actos, como dice, es el verbo que se hizo carne y que está aquí, y que ese verbo hoy en día puedes ir a misa y comulgarlo, estar en comunión con Él, sentir esa pequeña partícula de Dios en ti. Y aunque la gente crea que no, yo lo he dicho y me han escuchado en mi testimonio, a mí lo que realmente en su momento me empezó a transformar fueron 40 días comulgando. 40 días me puso el padrecito Max. Y me acuerdo que me dijo, y si dejas de ir un día, la cuenta empieza de cero. Y como yo no quería tanto comulgar, que después empecé a ir sin que me lo pidieran. O sea, me nacía ir a misa, disfrutaba ir a misa, y yo perdí la cuenta. O sea, después de como el día 30 o el día 20 y tantos, perdí la cuenta. O sea, yo ya iba a misa, ya esperaba la comunión, como les digo. Llegó un momento en que eso que yo no podía hacer humanamente posible, nosotros, Dios en mí y Dios conmigo, lo pude hacer. Sola no puedes, humanamente hay cosas que necesitamos ese punch divino, y la literatura lo dice. El 5º capítulo de AA dice: recuerda que luchamos contra la humanidad, astuto, desconcertante y poderoso. Para uno resulta demasiado, pero hay uno que tiene todo el poder, Dios. Ojalá lo encuentres. Y siempre lo he dicho, yo no conozco ninguna persona que sea sobre todo adictos, que en este caso es con los que yo más me especializo, que sea un pinche adicto con una fe, pinche lo digo en el buen sentido, con una persona con una fe bien cimentada. Todos dicen creer en Dios, pero cuando les dices, bueno, descríbemelo, y cuando tú das un acompañamiento, la mayoría de las personas que están en crisis, que hemos llegado a crisis, ansiedad, depresión, obsesividad, dependencia, codependencia, apegos, drogas, comportamientos y más, aunque muchos dicen tener una vida espiritual, pues tienes conocimiento de Dios, como lo digo, pero no le crees. Y sigues aferrado al mundo. Entonces es un proceso, pero yo creo que el paso más importante, como dice este libro, es que lleguemos a ese punto de Dios, nosotros y concebir. Yo lo pondría en otro orden: concebir a Dios en nosotros. ¡Ay, sonó bonito! Y ese sí no lo apunté. Pero concebir a Dios en mí. Y Dios en mí somos nosotros, mejor dicho. Y la verdad es que creo que es el mejor regalo que pueden tener. Que pasen una excelente noche. Estamos en contacto, si no a través de la página. Estoy a sus órdenes. Y si no, pues nos encontramos próximo lunes o próximo año.